Judge Randall prior to going on the record. All we're doing, and I think Judge Randall acknowledged the fact, we're reading it into the record. La mayoría de los médicos enfrentan fracasos en algún punto de su carrera, una mala evaluación, un examen reprobado, un despido inesperado. La diferencia es que la mayoría sigue adelante. Anthony García no. En su caso, la humillación no cicatrizó, se convirtió en una herida que alimentó resentimiento hasta transformarse en una obsesión homicida. Su orgullo, frágil y desmedido a la vez, no soportó que alguien pusiera en duda su capacidad. García era inteligente, sí, pero su paso por la residencia reveló lo que nunca admitiría: indisciplina, conflictos constantes con superiores, actitudes arrogantes y una incapacidad profunda para aceptar críticas. En 2001, el programa de patología del Creighton University Medical Center decidió expulsarlo. Los doctores William Hunter y Roger Brumbach firmaron su salida. Para ellos era un trámite administrativo. Para García, una sentencia que destruía su identidad profesional y lo dejaba sin futuro. Desde ese instante, la idea de venganza comenzó a incubarse. Durante años su vida cayó en picada: empleos inestables, deudas crecientes, aislamiento social y un pensamiento fijo: quienes lo habían arruinado tenían que pagar. Su rabia dejó de ser un sentimiento y se transformó en un plan. En 2008, viajó a Omaha con un objetivo claro: atacar al Dr. Hunter. Pero al no encontrarlo en casa, descargó su furia contra quienes sí estaban allí: el hijo de 11 años Thomas y la empleada doméstica Shirley Sherman. Ambos fueron apuñalados en un ataque salvaje, caótico, disfrazado de robo fallido. García ya no distinguía víctimas. Lo único que importaba era que alguien cercano al hombre que lo había despedido sufriera. El caso desconcertó a los investigadores: 2 asesinatos brutales, sin motivo aparente, sin signos de entrada forzada y sin sospechosos. Durante 5 años la investigación se enfrió, pero García no había terminado. En 2013, sumido en deudas, desempleo y aislamiento, decidió concluir lo que consideraba un asunto pendiente. Regresó a Omaha para eliminar al segundo médico implicado en su despido, Roger Brumbach. El 12 de mayo irrumpió en la casa del doctor. Esta vez su blanco estaba presente. Brumbach y su esposa Mary fueron asesinados con la misma violencia descontrolada que caracterizaba su primer ataque. La conexión era imposible de ignorar. 2 familias vinculadas al mismo departamento universitario, 2 ataques separados por años, ambos con múltiples víctimas y un patrón de furia idéntico. Los detectives comenzaron a revisar antiguos residentes con conflictos previos. Un nombre destacó inmediatamente: Anthony García. Cuando cruzaron datos, las piezas encajaron. Registros telefónicos situaban a García en Omaha en las fechas de ambos crímenes. Sus movimientos financieros coincidían con los viajes. Incluso había llamado a un restaurante local el mismo día de los asesinatos de los Brumbach. El cerco se cerraba. 2 meses después, una parada de tráfico en Illinois terminó con su libertad. Estaba ebrio, llevaba una pistola calibre .12 y cargadores de alta capacidad. Fue detenido y finalmente ambos casos se unieron. En el juicio, los fiscales trazaron un retrato devastador: un médico frustrado cuya vida profesional derrumbada había desencadenado una sed de venganza tan profunda que arrasó con inocentes. Testificaron familiares, colegas y expertos. El motivo era claro, la línea temporal era sólida y las pruebas circunstanciales se entrelazaban con precisión quirúrgica. En 2016, García fue declarado culpable de 4 asesinatos en primer grado y condenado a muerte. Sus últimas palabras fueron incoherentes, quejumbrosas y carentes de arrepentimiento. Hoy sigue en el corredor de la muerte en Nebraska. Su historia no es solo la caída de un médico, es el ejemplo extremo de cómo un ego herido, abandonado a su propio delirio, puede volverse un arma letal contra cualquiera que tenga la desgracia de cruzarse en su camino. Person is down for 1 minute, there's a 10% chance if you can get to them and start CPR to help them that they will live, 10% mortality rate. But if Michael Jackson was down for 10 minutes, that immediately becomes 100%. Para las celebridades de mayor calibre, un médico personal no es solo un profesional de salud, es un guardián de su intimidad, su estabilidad y en muchos casos su supervivencia. En 2009, Conrad Murray consiguió ese puesto privilegiado al convertirse en el médico exclusivo de Michael Jackson. Lo que debería haber sido un rol de absoluta responsabilidad terminó convirtiéndose en una cadena de decisiones imprudentes que condujeron a uno de los fallecimientos más impactantes del siglo XX. Jackson se preparaba para su ambiciosa gira This Is It.
estaba exhausto física y emocionalmente desgastado, y llevaba años luchando contra un insomnio severo que lo dejaba al borde del colapso. Murray entendió muy rápido cuál era su verdadera tarea: no manejar su salud general, sino lograr que durmiera. Esa expectativa tóxica fue el origen de la tragedia. En la mansión alquilada de Hornby Hills, el dormitorio del cantante se transformó en un improvisado quirófano clandestino. En lugar de ofrecer soluciones médicas adecuadas, terapia o monitoreo especializado, Murray recurrió a un anestésico hospitalario extremadamente potente, Propofol, una sustancia utilizada para inducir inconsciencia durante cirugías mayores. Propofol no es un somnífero, no es un ansiolítico, es anestesia pura, capaz de detener la respiración en cuestión de segundos. Administrarlo en un dormitorio, sin equipo de monitoreo, sin máquinas de soporte vital y sin supervisión especializada, es una violación absoluta de los principios médicos más básicos. Pero Jackson, desesperado por poder dormir, había desarrollado una dependencia psicológica del medicamento y lo llamaba la leche. Murray, cegado por un salario exorbitante y el prestigio de atender a la mayor estrella del planeta, cedió sin cuestionar. Noche tras noche, conectaba un catéter en el brazo del artista y empujaba el propofol manualmente, rodeado solo por un oxímetro barato, insuficiente para detectar un paro respiratorio a tiempo y una total ausencia de responsabilidad. Dejaba a Jackson profundamente sedado mientras él revisaba correos, hablaba por teléfono o enviaba mensajes. El 25 de junio de 2009, el desastre era inevitable. Esa mañana, Jackson no lograba dormir pese a haber recibido múltiples benzodiazepinas, Valium, Ativan y Versed. Murray, impaciente y sin una sola consideración por la seguridad de su paciente, decidió administrarle propofol una vez más. En lugar de vigilarlo, se distrajo con su teléfono durante largos minutos. Cuando finalmente lo observó, Jackson ya no respiraba. En vez de llamar a emergencias de inmediato, Murray entró en pánico. Recolectó frascos, jeringas, botellas de propofol y trató de ocultar evidencia. Cuando comenzó RCP, lo hizo mal, sobre una cama blanda con una sola mano, reduciendo drásticamente las posibilidades de reanimación. Pasaron cerca de 25 minutos antes de que alguien marcara al 911. Los paramédicos llegaron a una escena caótica y llena de contradicciones. Murray mintió, asegurando que solo había administrado un sedante suave. No mencionó el propofol, lo que impidió a los rescatistas tener una imagen real de la emergencia. En el hospital, la lucha terminó rápido. Jackson fue declarado muerto. La autopsia reveló niveles letales de propofol y benzodiazepinas. Investigadores hallaron bolsas de medicamentos ocultas y reconstruyeron lo ocurrido. Murray había violado todos los estándares de su profesión por dinero y complacencia. El juicio de 2011 captó la atención mundial. La fiscalía presentó a Murray como un médico negligente, inseguro y completamente irresponsable. Mostró cómo convirtió el dormitorio de Michael Jackson en un laboratorio ilegal, ignorando riesgos básicos mientras intentaba sostener el ritmo de una estrella desesperada. Su defensa intentó culpar a Jackson, sugiriendo que se había inyectado a sí mismo la dosis fatal. El jurado no tardó en rechazar esa teoría. Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario y recibió la pena máxima de 4 años en prisión, de los cuales cumplió 2 por sobrepoblación carcelaria. Su licencia médica fue revocada en varios estados, poniendo fin a su carrera. Hoy, vive marcado por su papel en uno de los episodios más trágicos y mediáticos de la historia reciente. Su caso se mantiene como advertencia contundente. Cuando un médico antepone dinero y complacencia al juramento de proteger la vida, la medicina deja de ser un refugio y se convierte en un arma. Michael Jackson murió, sí, pero no solo por su insomnio. Murió porque el médico encargado de cuidarlo decidió ignorar todo lo que juró respetar. La columna vertebral es el eje de todo movimiento humano. Cuando una persona acepta someterse a una cirugía de espalda, entrega su cuerpo a un cirujano en quien deposita confianza absoluta. Christopher Dunch, sin embargo, convirtió esa confianza en una trampa mortal. Su historial académico era impecable. Títulos múltiples, experiencia en investigación y un carisma que seducía a administradores y pacientes por igual. Parecía un prodigio. En realidad, era un peligro ambulante con bata blanca.
A ojos de quienes sufrían dolor crónico, Dunch representaba esperanza. Su seguridad impresionaba, sus promesas aún más. Pero una vez que el bisturí estaba en sus manos, la ilusión desaparecía. Colegas que entraban a asistirlo quedaban horrorizados. No respetaba la anatomía básica. Colocaba tornillos en músculos en lugar de hueso. Perforaba arterias sin control. Dañaba nervios esenciales con movimientos tan erráticos que muchos pensaban que estaba bajo los efectos de drogas o simplemente fuera de sí. Cada operación suya era una ruleta rusa. Una paciente perdió la voz para siempre después de que cortara sus cuerdas vocales. Su propio amigo de la infancia quedó tetrapléjico tras un procedimiento desastroso donde Dunch provocó una hemorragia masiva y lesiones irreversibles en la médula. En otra intervención, otro cirujano tuvo que arrebatarle los instrumentos de las manos para evitar que siguiera mutilando al paciente. No era torpeza, era un patrón constante de destrucción. De los 38 pacientes operados por él en Dallas, 33 quedaron discapacitados de por vida y 2 murieron. Su paso por los quirófanos dejó un rastro de dolor inimaginable, y lo más grave, las instituciones que debían detenerlo miraron hacia otro lado. Cuando Baylor Plano finalmente decidió expulsarlo, no lo reportó al National Practitioner Data Bank, la base de datos federal diseñada justamente para prevenir que médicos peligrosos siguieran trabajando. Por el contrario, le dieron una carta declarando que no había problemas con su desempeño. Ese documento le permitió conseguir otro empleo sin dificultad, y allí volvió a matar. En el Dallas Medical Center, operó a Floella Brown, de 63 años, durante la intervención, cortó una vena crucial y en lugar de corregir el desastre, llenó la zona con espuma quirúrgica hasta bloquear el flujo de sangre. Brown murió por daño cerebral severo, otro paciente quedó paralítico y sufriendo dolores insoportables. La sala de operaciones bajo su mando no era un lugar de curación, sino un escenario de tortura clínica. Los únicos que se negaron a callar fueron 2 cirujanos, Robert Henderson y Randall Kirby. Ambos habían sido llamados repetidamente para reparar los destrozos que dejaba Dunch. Ellos vieron lo que otros preferían ignorar: implantes mal colocados, huesos perforados sin sentido, cortes imposibles de justificar. Comprendieron que no era incompetencia aislada, era una amenaza directa a la vida de los pacientes. Emprendieron una campaña feroz para detenerlo. Escribieron cartas, llamaron a autoridades, insistieron ante la Junta Médica de Texas. Su insistencia logró finalmente que se le suspendiera la licencia en 2013. Pero para quienes ya habían pasado por sus manos, era demasiado tarde. La Fiscalía del Condado de Dallas tomó una decisión sin precedentes: acusarlo como criminal, no como un médico negligente, sino como un agresor peligroso. El juicio expuso correos electrónicos perturbadores, testimonios de víctimas en sillas de ruedas y análisis quirúrgicos que demostraban que ningún cirujano calificado podía haber cometido tales atrocidades por accidente. En 2017, el jurado lo declaró culpable de herir gravemente a Mary Efford, una de sus víctimas que quedó paralizada para siempre. Fue sentenciado a cadena perpetua, convirtiéndose en el primer cirujano en Estados Unidos condenado a prisión de por vida por crímenes cometidos dentro del quirófano. Hoy, Dunch sigue en una prisión de Texas, convertido en un símbolo aterrador de cómo el ego, la ambición y la absoluta falta de ética pueden transformar a un médico en un depredador. Su historia dejó al descubierto un sistema médico dispuesto a proteger su imagen incluso a costa de vidas humanas. Christopher Dunch no fue un cirujano incompetente. Fue un verdugo con bisturí, escondido detrás de un título y respaldado por instituciones incapaces de detenerlo a tiempo. En la tranquila localidad de Hyde, en Inglaterra, Harold Chipman era mucho más que un médico de familia. Durante más de 2 décadas, fue el rostro confiable al que acudían generaciones enteras. Atendía nacimientos, certificaba defunciones, tranquilizaba a ancianos solos y escuchaba con paciencia a quienes llegaban con algún malestar. Para sus pacientes, era la definición misma del médico tradicional: amable, presente, casi parte de la familia. Todo era una fachada cuidadosamente construida. La forma en que Chipman mataba era tan simple como devastadora. Sus víctimas eran, en su mayoría,
mujeres mayores que confiaban plenamente en él. Las visitaba en casa con el pretexto de un control rutinario. Una vez a solas, inyectaba una dosis letal de diamorfina, un opioide tan potente que podía detener la respiración en minutos. Las mujeres morían en sus sillones o camas, sin signos de lucha, sin sospechas visibles. Luego venía la parte más inquietante, el absoluto control de la narrativa. Shipman modificaba los historiales médicos para que pareciera que las pacientes estaban más enfermas de lo que realmente estaban. Registraba síntomas inexistentes, alteraba fechas, justificaba de antemano la muerte. Como médico de cabecera, él mismo certificaba los fallecimientos, anotando causas comunes como insuficiencia cardíaca o derrame cerebral. Nada llamaba la atención. Las muertes se veían naturales, esperables por la edad. Durante 24 años, entre 1975 y 1998, esta rutina se repitió sin interrupción. A ojos de las familias, perdían a sus madres o abuelas por causas lógicas. A ojos de la comunidad, Shipman era el médico más dedicado del pueblo. Nadie veía la línea que unía las muertes hasta que los investigadores, años después, observaron el panorama completo. El número oficial de víctimas confirmadas fue de al menos 218, aunque las estimaciones reales rondan las 260. No era un asesino impulsivo, era un ejecutor meticuloso, paciente y sistemático. La gran incógnita siempre fue el por qué. Shipman jamás confesó, nunca explicó su motivación, ni buscó justificación, ni mostró remordimiento. Algunos expertos creen que disfrutaba del poder absoluto sobre la vida y la muerte. Otros sugieren que se veía a sí mismo como un juez que aceleraba lo inevitable. Pero la teoría más perturbadora es también la más plausible. Mataba porque podía, porque nadie sospechaba, porque el control lo intoxicaba. El error que lo expuso no fue policial, sino producto de su propia arrogancia. En 1998, muere bajo su cuidado Kathleen Grundy, exalcaldesa de Hyde, mujer respetada y en buen estado de salud. Poco después, aparece un testamento mecanografiado que dejaba toda su herencia, casi 400,000 libras, a Shipman. El documento era torpe, poco realista, claramente falso. Su hija, abogada, lo notó de inmediato y acudió a la policía. El cuerpo de Grundy fue exhumado. Los análisis revelaron niveles elevados de diamorfina. Ese hallazgo abrió la puerta a una investigación masiva. Las autoridades revisaron los cientos de certificados de defunción firmados por Shipman y descubrieron un patrón estadísticamente imposible, una concentración absurda de muertes asociadas a él, casi siempre mujeres mayores, casi siempre en casa, casi siempre declaradas naturales. Se exhumaron más cuerpos. En varios casos, se encontraron restos de diamorfina. Al mismo tiempo, se descubrió que Shipman había adquirido cantidades desproporcionadas de este medicamento, utilizando recetas falsas para justificar la posesión. El juicio comenzó en el año 2000. No se juzgaron las más de 200 muertes sospechosas, sino 15 casos sólidos, incluido el de Grundy. La evidencia era demoledora: toxicología, historiales médicos alterados, su patrón de visitas domiciliarias y la falsificación del testamento. El jurado no necesitó teorías psicológicas, los hechos hablaban solos. Shipman fue condenado a cadena perpetua por cada uno de los 15 asesinatos y por falsificación. La investigación posterior, la Shipman Inquiry, reveló errores sistémicos inmensos, fallos en el monitoreo de prescripciones, ausencia de controles sobre certificados de defunción y una completa falta de mecanismos para detectar patrones anormales. El 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, Shipman se ahorcó en su celda. Fue su última decisión de control, la misma pulsión que definió su vida criminal. En 2025, su nombre sigue siendo sinónimo de traición médica y de un horror silencioso que se extendió durante décadas sin que nadie lo notara. Harold Shipman no solo mató, lo hizo desde el refugio de la confianza, y esa es la herida más profunda que dejó. En una unidad de cuidados intensivos pediátricos, las enfermeras suelen ser el sostén emocional de padres desesperados y la última línea de defensa entre un niño frágil y la tragedia. En los primeros años de la década de 1980, Jeanette Jones aparentaba ser exactamente ese tipo de enfermera, valiente ante el caos, rápida en responder códigos de emergencia y siempre dispuesta a tomar el control cuando un bebé entraba en crisis. Su reputación era la de una heroína silenciosa,
pero las emergencias que atendía eran provocadas por ella misma. Jones trabajaba como enfermera vocacional en el Hospital del Condado de Bexar, en San Antonio. Parecía prosperar en el drama. Los médicos la elogiaban por su templanza. Los padres la alababan por su supuesta dedicación. Nadie sospechaba que ella manipulaba la vida de los niños para crear situaciones en las que pudiera salvarlos. Con el tiempo, los compañeros de turno empezaron a notar un patrón aterrador. Durante el horario de 3 p.m. a 11 p.m., el número de infantes que sufrían colapsos cardíacos, hemorragias inexplicables o fallos respiratorios aumentaba de manera absurda. Entre los empleados empezó a circular un nombre siniestro para aquella franja horaria, el turno de la muerte, y la enfermera que aparecía sistemáticamente en esos incidentes era siempre la misma, Genene Jones. Sus armas eran simples y mortales: succinilcolina, un paralizante que detiene la respiración en minutos; heparina, un anticoagulante que en dosis excesivas produce hemorragias masivas. Jones aplicaba pequeñas inyecciones, imperceptibles y sin indicación médica. Luego esperaba. El niño entraba en crisis. Ella activaba el código azul y corría al rescate. Cuando conseguía revivir al bebé, su prestigio aumentaba. Cuando fallaba, la muerte parecía parte de la estadística natural de un área pediátrica intensiva. En ambos casos, ella ganaba. Las sospechas crecían entre las enfermeras, que reportaron incidentes, irregularidades y el acceso inusual de Jones a fármacos controlados. Sin embargo, el hospital temía un escándalo público. La administración decidió proteger su reputación, abrió una revisión interna superficial y, en lugar de denunciar, forzó la renuncia de todas las enfermeras vocacionales. No alertaron a la policía, no levantaron cargos, simplemente la dejaron salir para que siguiera haciéndolo en otro lugar. Jones encontró trabajo enseguida en una pequeña clínica pediátrica en Kerrville. Allí, niños perfectamente sanos comenzaron a desplomarse en brazos de sus padres durante simples consultas de rutina. En cuestión de semanas, 6 bebés estuvieron al borde de la muerte. Uno de ellos, la pequeña Chelsea McClellan, de apenas 15 meses, falleció minutos después de recibir una inyección administrada por Jones. Esta vez, hubo alguien que no miró hacia otro lado. La doctora Kathleen Holland descubrió algo imposible de ignorar: un vial de succinilcolina perforado, un medicamento que jamás debería estar presente en una clínica pediátrica. Comprendió de inmediato que estaba frente a un crimen y llevó las pruebas a las autoridades, iniciando la investigación que el Hospital de San Antonio había evitado a toda costa. Los fiscales enfrentaron un desafío técnico enorme. La succinilcolina se metaboliza tan rápido que rara vez deja rastros detectables. Jones conocía muy bien ese detalle y lo había utilizado como escudo. Pero había patrones, testimonios, registros y una lista de víctimas demasiado larga para atribuirla al azar. En 1984 fue juzgada por el asesinato de Chelsea McClellan. Aunque los investigadores estimaban que había provocado la muerte de hasta 60 bebés, solo un caso podía probarse científicamente. Fue sentenciada a 99 años de prisión. Más tarde recibiría otros 60 años por envenenar a otro niño con una dosis masiva de heparina. Durante décadas el capítulo parecía cerrado, hasta que una ley de liberación anticipada en Texas amenazó con ponerla en libertad en 2018. El anuncio generó indignación nacional. Fiscales y detectives reabrieron expedientes antiguos, entrevistaron a testigos, revisaron archivos y construyeron nuevos casos antes de que el reloj llegara a cero. Poco antes de su liberación obligatoria, Jones fue acusada de 5 asesinatos adicionales. En 2020, se declaró culpable de la muerte de Joshua Sawyer, de 11 meses, cometida en 1981. Fue sentenciada nuevamente, esta vez a cadena perpetua. Desde 2025, Jones, ya anciana, continúa encarcelada. Su historia es una de las más oscuras en la historia médica de Estados Unidos. Una enfermera que convirtió la unidad pediátrica en un campo de caza y un sistema que, por temor a un escándalo, la dejó continuar. Genene Jones no buscaba ayudar, buscaba protagonismo, atención y poder sobre la vida y la muerte. En Pleasant Grove, un vecindario tranquilo de Utah, Martin McNeil era la encarnación del éxito: médico respetado, abogado, devoto mormón y padre de una familia numerosa y aparentemente ejemplar. Su esposa, Michelle, era una mujer elegante, dedicada a sus hijos y muy querida por la comunidad. Desde fuera,
Los McNeil representaban el retrato perfecto de estabilidad. Pero detrás de esa fachada se escondía un hombre dominado por el narcisismo, la mentira y una doble vida cuidadosamente construida. Durante años, McNeil mantuvo romances ocultos con varias mujeres, manipulando a cada una con una habilidad escalofriante. Pero hubo una en particular, Gypsy Willis, que se convirtió en su obsesión. Ella era la clave para su nueva vida. Una vida sin esposa, sin responsabilidades y sin el peso familiar que decía arrastrar. El problema era que el divorcio no era una opción viable para un hombre con su reputación y su posición dentro de la comunidad. La solución que eligió fue tan extrema como calculada: eliminar a Michelle sin levantar sospechas. El plan comenzó con una cirugía estética que Michelle jamás deseó. McNeil pasó meses presionándola para que se sometiera a un lifting, prometiéndole que la haría sentir más segura y rejuvenecida. La cirugía, sin embargo, no era un regalo, sino una pieza clave en su estrategia. Tras un procedimiento así, accedería a un arsenal de narcóticos, opiáceos, sedantes, relajantes musculares, que él controlaría por completo. Después de la operación, McNeil asumió el papel de cuidador de su esposa, controló cada medicamento que tomaba, ajustando él mismo las dosis. Michelle comenzó a mostrar signos de alarma, somnolencia extrema, dificultad para caminar, confusión y miedo. Sus hijas notaron la transformación inmediata. Su madre parecía desmoronarse día tras día, pero McNeil rechazaba cualquier preocupación. De puertas para adentro, trituraba píldoras, mezclaba fármacos en proporciones absurdas y empujaba a Michelle hacia una debilidad cada vez más profunda. El 11 de abril de 2007, solo 8 días después de la cirugía, llegó el momento final. McNeil envió a su hija menor, Ada, a la casa de un vecino con una excusa ridícula. Cuando la niña volvió, encontró el cuerpo de su madre en la bañera, mientras su padre realizaba una RCP torpe y teatral. La escena parecía construida para encajar con una historia previsible: una mujer medicada que se desmaya y se ahoga accidentalmente. Los paramédicos no hallaron nada coherente en su explicación, pero la autopsia inicial, que encontró enfermedades cardíacas y medicamentos en su sistema, clasificó la muerte como natural. McNeil pensó que había ejecutado el crimen perfecto. Lo que no anticipó fue la fuerza de sus propias hijas. Pocos días después, su comportamiento se volvió tan extraño que levantó sospechas inmediatas. En lugar de mostrar dolor, actuaba con una especie de alivio inquietante. En el funeral parecía despreocupado, incluso bromista. 2 semanas después, introdujo a Gypsy Willis en la casa, presentándola como la nueva niñera. Para las hijas, aquello fue la confirmación de sus peores temores. Alexis y Rachel, las mayores, se convirtieron en investigadoras incansables. Documentaron contradicciones, recopilaron registros médicos, confrontaron a funcionarios y presionaron a la policía para reabrir el caso. Descubrieron su historial de infidelidades, sus mentiras sobre la educación, su manipulación de recetas médicas y un patrón inquietante. Cada paso que McNeil había dado estaba diseñado para deshacerse de su esposa. Años después, un nuevo análisis toxicológico reveló la verdad que había pasado desapercibida. Las cantidades de sedantes y analgésicos en el cuerpo de Michelle eran lo suficientemente altas como para incapacitarla completamente. No había manera de que ella misma se hubiese metido en la bañera. El caso fue oficialmente reabierto. En 2012, McNeil fue arrestado. Durante el juicio de 2013, la fiscalía presentó un retrato devastador: un médico que, aprovechando su conocimiento y autoridad, diseñó un asesinato médico camuflado como accidente postoperatorio. Uno a uno, los hijos declararon, describiendo el deterioro de su madre, las incoherencias de su padre y la intrusión inmediata de Gypsy en sus vidas. El jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado y obstrucción de la justicia. Fue condenado a 17 años a cadena perpetua. El 9 de abril de 2017, McNeil fue encontrado muerto en el patio de la prisión. Se suicidó, controlando su final igual que había intentado controlar la vida y la muerte de los demás. En 2025, su caso sigue siendo uno de los más perturbadores de traición íntima. Un esposo y un médico que usó su conocimiento para destruir a la mujer que confiaba en él por completo. Un diagnóstico de cáncer destruye la vida de una persona en un solo instante. En ese momento, el oncólogo se convierte en el único faro al que el paciente se aferra.
Su palabra pesa más que cualquier prueba, su opinión se vuelve absoluta. Farid Fatah utilizó ese poder de la forma más cruel imaginable. En Detroit se había construido la imagen de un genio de la oncología, elegante, confiado, rodeado de clínicas modernas, una farmacia propia y testimonios que lo retrataban como un salvador. Pero todo ese prestigio era una fachada para una maquinaria de sufrimiento deliberado. El método que usaba era tan simple como monstruoso. Le decía a personas sanas que tenían cáncer. A quienes habían superado la enfermedad, les afirmaba que había regresado. Cualquier molestia leve, cualquier síntoma menor, lo convertía en un diagnóstico devastador. Sus pacientes salían llorando, convencidos de que estaban luchando por sus vidas, porque su médico así lo decía. Y entonces empezaba la verdadera tortura. Fatah sometía a estos pacientes, la mayoría completamente sanos, a tratamientos agresivos, quimioterapia, inmunoterapia, inyecciones costosas, regímenes diseñados para los más graves. Las drogas destruían sus sistemas inmunológicos, les hacían perder dientes, dañaban órganos, dejaban secuelas permanentes. Gente sin cáncer sufría náuseas constantes, caía en depresión profunda y se debilitaba al borde de la incapacidad. Todo para tratar enfermedades que nunca habían existido. Nada era un error, era un plan de negocio. Cada infusión significaba miles de dólares en facturación. Cada medicamento, cada escaneo innecesario llenaba sus bolsillos. Su red de clínicas funcionaba como una fábrica, pacientes entrando y saliendo a ritmo industrial, apenas con minutos de atención. Fatah administraba los fármacos más caros, en dosis altísimas, sin justificación médica. Para él, los enfermos eran simple mercancía. La escala del fraude era obscena. Más de 50 y 53 víctimas terminaron identificadas. Muchas habían sido tratadas por tumores que nunca existieron. Otras recibieron meses o años de quimioterapia inútil. Algunos pacientes, incluso en sus últimos días de vida por causas ajenas al cáncer, seguían recibiendo tratamientos activos, porque cada gota significaba más dinero para Fatah. El sufrimiento no era colateral, era la esencia del negocio. Durante años, nadie lo detuvo. Su reputación era intocable. Otros médicos dudaban de sus propias sospechas. Les resultaba inconcebible que alguien con tanto prestigio pudiera ser un monstruo. Sus pacientes, debilitados y confundidos, jamás cuestionaban al hombre que decía ser su única esperanza. Su caída comenzó gracias a alguien que ni siquiera era doctor, George Karache, un administrador contratado para optimizar las operaciones. Notó que algo no cuadraba. Las cifras eran imposibles. Demasiados tratamientos, demasiados diagnósticos contradictorios, demasiados pacientes deteriorándose sin razón clínica. Escuchó testimonios, revisó expedientes y comprobó que personas sanas entraban caminando y salían destrozadas. Con enorme valentía, decidió denunciar lo que descubría. Llevó la información a las autoridades federales. En 2013, cuando el FBI allanó sus instalaciones, la magnitud del horror finalmente salió a la luz. Documentos falsificados, diagnósticos inventados, medicamentos administrados sin indicación, millones facturados fraudulentamente. El gobierno calculó más de 17 millones de dólares en fraudes, pero el dinero era lo de menos. Cientos de personas habían sido física y emocionalmente destruidas. Los testimonios en el juicio fueron desgarradores. Mujeres que ya no podían caminar, hombres con órganos dañados permanentemente, familias que habían vivido años de angustia innecesaria, pacientes que después de perder cabello, movilidad y salud, descubrían que nunca habían tenido cáncer. Fatah se declaró culpable en 2015 de fraude, lavado de dinero y conspiración. El juez describió sus crímenes como uno de los peores actos de traición médica jamás vistos. Fue condenado a 45 años de prisión. Hoy sigue encarcelado en una prisión federal, su licencia está revocada, sus clínicas desaparecieron y su nombre quedó grabado como ejemplo de la crueldad más fría, la de quien utiliza el miedo de un paciente para enriquecerse. Farid Fatah no solo traicionó su profesión, traicionó la confianza más sagrada que un ser humano puede entregar. La medicina suele asociarse con empatía, vocación y un compromiso profundo con la vida. Joseph Mengele representa la inversión absoluta de esos valores,
un hombre que utilizó su formación médica como instrumento de tortura, muerte y experimentación inhumana a una escala que la historia jamás había visto. Antes de convertirse en símbolo del horror nazi, Mengele llevaba una vida aparentemente encaminada hacia el prestigio académico. Nacido en una familia adinerada de Baviera, creció rodeado de privilegios. Obtuvo un doctorado en antropología y más tarde en medicina, títulos que en cualquier otro contexto habrían llevado a una carrera respetable. Pero su lealtad ciega al ideal racial nazi convirtió su inteligencia en un arma. Su entrada al cuerpo médico de las SS le otorgó la libertad científica que siempre había deseado, un entorno donde no existían límites éticos. En 1943 fue asignado a Auschwitz-Birkenau, lugar donde adoptó el rol que lo marcaría para siempre, el ángel de la muerte. Su poder comenzaba en la rampa de selección. Cuando los trenes llenos de prisioneros llegaban, Mengele caminaba entre ellos con una calma inquietante, impecablemente vestido, a veces incluso tarareando música clásica. Con un simple movimiento de la mano decidía destinos opuestos, trabajo esclavo o la cámara de gas. Lo hacía con la indiferencia de quien ordena objetos, no personas, pero su verdadero interés no estaba en las ejecuciones masivas. Auschwitz era, para él, un laboratorio donde podía experimentar sin reglas ni supervisión. Su obsesión principal eran los gemelos. Creía que ellos contenían la clave genética para multiplicar la raza aria. Al llegar nuevos transportes, los guardias eran instruidos para separar a cualquier par de gemelos y entregarlos a Mengele. Niños pequeños, adolescentes o adultos, todos terminaban en los barracones especiales del doctor. Los experimentos eran una colección de sadismo disfrazado de ciencia. Inyectaba enfermedades mortales a uno de los gemelos mientras mantenía al otro como control. Cuando el primero moría, ejecutaba al segundo mediante una inyección al corazón para comparar los órganos. Forzaba transfusiones de sangre entre gemelos, perforaba huesos, mutilaba extremidades sin anestesia, registraba el sufrimiento como si fuera un dato clínico. Intentó incluso cambiar el color de los ojos inyectando químicos directamente en el iris, dejando a muchos niños ciegos o agonizando por infecciones. Ningún experimento produjo resultados científicos reales. El objetivo era el dolor. No se limitaba a los gemelos. Personas con enanismo, deformidades o rasgos que él consideraba interesantes también eran víctimas. Realizaba amputaciones, introducía sustancias cáusticas bajo la piel, infectaba heridas a propósito y llevaba a cabo procedimientos extremadamente dolorosos sin ningún tipo de anestesia. Su crueldad surgía de una mezcla de curiosidad retorcida y autoridad absoluta. Cuando el Tercer Reich se derrumbó en 1945, Mengele huyó de Auschwitz. Fue capturado brevemente por tropas estadounidenses, pero sus documentos falsos hicieron que lo liberaran antes de descubrir quién era realmente. A partir de ahí, inició una vida clandestina sostenida por redes de simpatizantes nazis. Primero se refugió en Argentina, donde vivió cómodamente bajo nombres falsos. Luego pasó por Paraguay y finalmente Brasil. A lo largo de décadas, recibió apoyo financiero de su familia en Alemania, lo que le permitió evadir constantemente la justicia. Mientras tanto, sobrevivientes y cazadores de nazis lo buscaban por todo el mundo, pero Mengele siempre conseguía escapar. Nunca enfrentó un tribunal, nunca escuchó testimonios de sus víctimas, nunca respondió por los miles de crímenes que cometió. En 1979, mientras vivía bajo la identidad de Wolfgang Gerhardt en Brasil, murió de un derrame cerebral mientras nadaba en el mar. Fue enterrado bajo su falso nombre. Solo en 1985 se confirmó oficialmente que los restos eran suyos. Murió en paz, algo que ninguno de sus prisioneros tuvo. Hoy su figura es una advertencia eterna. Cuando la ciencia se despoja de humanidad y la autoridad queda sin control, lo impensable se vuelve posible. El nombre Joseph Mengele permanece como símbolo del punto más bajo al que puede descender un médico cuando su poder se mezcla con ideología, crueldad y desprecio absoluto por la vida humana. No fue solo un doctor que mató, fue uno que convirtió la medicina en un arma para destruir vidas y quebrar generaciones enteras. Una clínica debería ser un lugar donde la vulnerabilidad se atiende con respeto, donde las mujeres reciben cuidados seguros y donde la medicina protege, no destruye. Pero durante casi 30 años, el edificio donde trabajaba Kermit Gosnell en Filadelfia fue todo lo contrario,
un espacio de abandono absoluto, suciedad extrema y violencia disfrazada de atención médica. Mientras la comunidad lo veía como un héroe para los pobres, dentro de su clínica se acumulaban horrores que parecían sacados de una pesadilla. Gosnell se promocionaba como un médico compasivo que ofrecía servicios asequibles a mujeres sin recursos. Su reputación pública era impecable. Esa imagen lo blindaba. Nadie imaginaba lo que realmente ocurría tras las paredes del Women's Medical Society. Cuando la policía allanó el lugar en 2010, ni siquiera buscaban homicidio. Investigaban una red de prescripción ilegal de narcóticos, pero al entrar, el olor a sangre vieja, orina y desinfectante rancio los golpeó como una pared. El piso estaba cubierto de mugre. Las camillas tenían manchas secas. Había gatos vagando libremente y dejando excrementos en los mismos cuartos donde atendían pacientes. Los instrumentos quirúrgicos estaban oxidados, sucios, reutilizados sin esterilización. Las infecciones eran inevitables. Muchas mujeres salían con lesiones graves, algunas con fiebres peligrosas derivadas de procedimientos hechos en condiciones indignas. Aquello no era una clínica, era un escenario de negligencia intencional. El sótano ocultaba todavía más atrocidades. Los agentes encontraron envases, desde tarros de comida hasta jarras de leche, llenos de restos fetales provenientes de abortos ilegales en etapas avanzadas. Gosnell realizaba procedimientos que superaban ampliamente el límite legal del Estado, incluso con embarazos de 7, 8 o 9 meses. Pero lo más escalofriante fueron los testimonios de su propio personal. Cuando un bebé nacía vivo, gritando, moviéndose o respirando, el procedimiento era simple: colocarlo sobre una mesa y cortar la médula espinal con unas tijeras quirúrgicas. Gosnell llamaba a esto snipping, como si fuera un acto menor cuando era infanticidio puro. Algunos empleados aseguraron haber presenciado este método cientos de veces. En una estantería tenían frascos con pies de bebés conservados. Algunos creían que era una especie de trofeo. Otros pensaban que él se engañaba afirmando que eran muestras médicas. Fuera cual fuera la razón, eran evidencia física de un desprecio absoluto por la vida. Las adultas tampoco estaban a salvo. En 2009, Karnamaya Mongar, una mujer inmigrante, murió después de recibir una sobredosis de sedantes administrados por personal sin entrenamiento. Cuando entró en paro cardíaco, nadie sabía usar un desfibrilador. La clínica ni siquiera tenía equipo funcional. La ambulancia fue llamada demasiado tarde. Durante casi 3 décadas, los reguladores del Estado ignoraron denuncias, heridas graves, irregularidades y quejas de otros médicos. Inspecciones que debían ser rutinarias dejaron de realizarse por completo. El sistema falló de la manera más catastrófica posible y permitió que Gosnell siguiera operando sin ningún control. El informe del gran jurado, de más de 280 páginas, detalló un catálogo de abusos: instrumental sucio, mujeres con infecciones severas, procedimientos sin anestesia adecuada, fetos almacenados como basura, personal sin licencia y homicidios perpetrados de forma repetida y sistemática. En 2013, comenzó el juicio. Declararon exempleados, mujeres que sobrevivieron a lesiones brutales y expertos médicos horrorizados por lo que habían visto. La evidencia era tan contundente que el jurado no tuvo que deliberar demasiado. Gosnell fue declarado culpable de 3 asesinatos en primer grado por bebés nacidos vivos y ejecutados, además de homicidio involuntario por la muerte de Mongar, centenares de abortos ilegales, fraude y otros delitos. Para evitar la pena de muerte, aceptó renunciar a su derecho a apelar, recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas. Hoy ya anciano, permanece en una prisión estatal de Pensilvania. Su clínica fue demolida, pero el impacto de sus crímenes dejó una cicatriz en la historia médica de Estados Unidos. Su nombre es sinónimo de negligencia, brutalidad y un sistema incapaz de detener a un depredador que operó a plena vista de todos. Kermit Gosnell no solo violó su juramento médico, lo destruyó por completo, reemplazándolo por años de crueldad impune. En un hospital, los pacientes se entregan por completo. Su cuerpo, su miedo y su esperanza quedan en manos del médico que los atiende. Michael Swango, con su apariencia pulcra y su disciplina adquirida en los Marines, explotó ese poder con una facilidad escalofriante. Detrás de su imagen intachable
Había una fascinación enfermiza por la muerte, los venenos y el sufrimiento humano. Durante sus años en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de Illinois, ya mostraba señales inquietantes. Sus comentarios sobre accidentes violentos y lesiones brutales incomodaban a sus compañeros, quienes pensaban que era humor negro. No sabían que guardaba cuadernos privados donde anotaba detalles morbosos y estudiaba toxinas, sobre todo arsénico, con una dedicación que nada tenía que ver con su formación médica. En 1983, durante su internado en el Hospital Estatal de Ohio, lo que antes eran solo señales se convirtió en una amenaza real. Pacientes que se recuperaban sin problemas de repente sufrían convulsiones violentas, colapsos inexplicables o arrestos respiratorios minutos después de quedarse a solas con él. Las enfermeras empezaron a unir los puntos. Cada emergencia ocurría cuando Swango estaba cerca. Una enfermera incluso lo sorprendió inyectando algo en la vía intravenosa de una paciente que, minutos más tarde, entró en paro respiratorio. La denuncia fue ignorada. En lugar de investigar los incidentes, el hospital prefirió despedirlo basándose en fallos administrativos, una decisión que le permitió continuar su carrera y sus crímenes. En Quincy, Illinois, trabajó como paramédico. Allí sus víctimas fueron sus propios compañeros. Swango solía llevar donas, té helado o bocadillos para compartir. A las pocas horas, varios empleados sufrían vómitos intensos, mareos y dolores abdominales severos. Los análisis posteriores demostraron presencia de arsénico. Fue condenado a 5 años, pero solo cumplió 2, y aún así, tras salir de prisión, logró volver al mundo médico. Con documentos falsificados y mentiras bien construidas, consiguió ingresar a un programa de residencia en Dakota del Sur. De nuevo, empezaron las muertes inesperadas. Pacientes en recuperación repentina y misteriosamente empeoraban. Sin pruebas concretas, solo pudieron despedirlo. Ninguna acusación seria, ningún bloqueo profesional. El sistema lo dejaba avanzar cada vez que cambiaba de hospital y de estado. Luego llegó a Nueva York, al Hospital Universitario de Stony Brook, con la misma historia de siempre, que había sido víctima de envidias y difamaciones, obtuvo el puesto sin gran dificultad. Los códigos de emergencia reaparecieron. Pacientes que mejoraban se desplomaban sin explicación. Uno de ellos, Baron Harris, murió tras ser envenenado. Más tarde, el propio Swango lo admitiría. Cuando por fin su pasado salió a la luz, huyó del país y encontró un lugar sin regulaciones donde actuar libremente, un hospital misionero en Zimbabue. Allí, sin supervisión, sin controles y sin registros estrictos, desató su lado más oscuro. Los pacientes comenzaron a morir en cantidades alarmantes. Quienes sobrevivían describían síntomas clásicos de intoxicación, parálisis, convulsiones, colapsos repentinos. Las enfermeras locales lo apodaron Dr. Death. Aún así, probar sus crímenes era difícil. Las herramientas forenses de la región eran limitadas. Swango se movía con confianza, sabiendo que la falta de recursos actuaba como su mejor aliado. Lo que finalmente lo detuvo no fue un solo caso, sino una red de personas que se negaron a permitir que otra institución lo recibiera sin verificar su historia. Periodistas, autoridades federales y la decana de Stony Brook, quien había alertado sobre él, unieron esfuerzos para rastrear sus movimientos. Cuando intentó marcharse a Arabia Saudita para obtener otro empleo médico, el FBI lo interceptó en el aeropuerto O'Hare en Al principio solo podían acusarlo de fraude, pero comenzaron a unir piezas entre Estados Unidos y África. El caso se volvió tan grande que, enfrentado a la pena de muerte en múltiples jurisdicciones, Swango cedió. En el año 2000 confesó haber asesinado a 4 pacientes, 3 en Nueva York y 1 en Ohio, además de haber envenenado a un número desconocido de personas. A cambio, recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, en 2025, Michael Swango pasa sus días en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence. Su nombre es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando las instituciones protegen su reputación más que a los pacientes. No fue un médico incompetente. Fue un depredador que utilizó la confianza como arma y los hospitales como campo de caza.